Abramos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios y este domingo nos regala el Evangelio de Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, manda ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Querida comunidad, escuchamos este relato quizás tan conocido de Jesús que camina sobre el agua y se acerca a la barca. Por ahí algunas cosas que nos pueden ayudar mejor a la interpretación de este texto. Primero, algo muy lindo, que esto es continuación del texto del domingo pasado de la multiplicación de los panes. Y después que Jesús despide a la gente y que se alimenta, les dice que vayan a la barca y Jesús se queda solo en oración. Pasa toda la noche en oración y por la madrugada Jesús se dirige hacia la barca caminando sobre el agua. De hecho, por eso se asustan, no es un fantasma. Algo muy lindo que Jesús se queda largo rato en oración. Entre toda la actividad de Jesús, para mantener el equilibrio, para mantenerse fuerte en el vínculo con el Padre, se queda largo rato en silencio y en oración. Qué importante como primer enseñanza del Evangelio. En segundo lugar, hay un antiguo simbolismo, ¿no?, entre el barco, la barca, que es la iglesia, y el mar, que es el mundo. La iglesia navega en el mar del mundo, en lo inestable, a veces es azotada por los vientos, las tempestades, y la iglesia sola sin Jesús no puede. La iglesia necesita de Jesús porque el motivo de su existencia es anunciar a Jesús y hablar de Jesús. Otra cosita por ahí es también que este hecho de que Jesús camina sobre el agua y va hacia la barca, es Jesús que nos muestra que es capaz de caminar sobre lo inestable, es Jesús que nos muestra que es capaz de avanzar y dejar de lado todo lo que no es firme, lo que no es sólido. Todo eso pasa debajo de sus pies. Y es eso a lo que lo va a invitar a Pedro, que quiere seguirlo, que quiere ir a él. Lo invita a hacer lo mismo, a tener la misma actitud, a poder caminar y caminar sin miedo, a avanzar hacia Jesús y a llevar a la iglesia hacia Jesús. Pedro tiene este coraje. Obviamente lo asustan los miedos que todos los seres humanos tenemos. Pedro experimenta las mismas tentaciones que todos tenemos cuando decidimos empezar a seguir a Jesús. Y esto nos hace acordar que solo no podemos. Pedro, solo confiando en sus fuerzas, en sus capacidades, se empieza a hundir. Necesita Pedro ayuda, necesita de una mano.
necesita de la mano de Jesús, que lo levante, que lo alce, que lo agarre, que lo sostenga. Y esto es lo que hace Jesús con Pedro, lo que hace Jesús con nosotros. Nos invita a vencer, en los que lo queremos seguir, la tentación de la autosuficiencia. Las cosas se hacen por nosotros, las cosas las hacemos confiados, apoyados en Él, sostenidos en Él, en su palabra. Jesús le dice: no tengan miedo, no se asusten, yo estoy con ustedes. El objetivo de este Evangelio, cuando lo redactan, no es describir cómo fueron los hechos, cómo fueron las cosas, cómo sucedió el milagro. Muchos se han quedado tratando de interpretar cómo pudo haber sido el caminar sobre las aguas. El objetivo de quien escribe esto tantos años después de que haya sucedido un relato original es la fe que brota sobre el milagro. No es detallar las anécdotas de cómo pudo haber sido el milagro, sino que nos invita a nosotros a poner la fe en Jesús, a poder caminar en Jesús. Nos recuerda que Jesús nos saca de los miedos, Jesús nos hace avanzar con seguridad hacia Él, que somos sostenidos en Él y que solos no podemos, la Iglesia sola no puede, necesitamos de su auxilio y de su oración. Dejémonos interpelar por esta escena para pedirle ahora en nuestra oración y pedirle a Dios: Señor, quiero seguir caminando hacia ti, quiero que me agarres, que me sostengas, que me quites los miedos, porque en ti puedo confiar y puedo avanzar.